alumna, mi amiga Jimena Ito Mesa del grupo 6. El día de hoy le daré una explicación sobre el esqueleto pendicular, sus articulaciones. En esta ocasión comenzaremos con el miembro anterior. Está conformado por la escápula, el húmero, el radio y la ulna, los carpos y metacarpos, sus falanges y pies. Ya. Como introducción a esto tenemos que las articulaciones sinoviales son más comunes ya que estos permiten un movimiento amplio entre todo el cuerpo y están rodeadas por una cápsula articular que contiene un líquido sinovial, lo que facilita el movimiento y reduce la fricción entre las articulaciones. También tienen sus tipos ya que está clasificada entre articulaciones esfenoidales, articulaciones de silla de montar, también tenemos la articulación condilia, la articulación de la tróclea y el gíngrimo, o la articulación que también se podría decir de tricoide. Entre estas, comenzamos con la articulación de la escápula. La escápula es se podría decir que no está articulada con ningún hueso, ya que esta está articulada mediante músculos. Estos músculos se adhieren hacia las costillas del miembro esquelético. Estas llegaría a ser una sarcosis muscular de tipo especial, ya que esta articulación no tiene un hueso que la una, y la escápula con las costillas y nervios torácicas hacen mediante los músculos. Entonces, estos músculos llegarían a ser el músculo trapecio, el músculo romboide, el músculo cerratoventral y el músculo pectoral. Los huecos, esto llegaría a formar la axila y llegaría a haber unos huecos en los espacios donde está limitado por los músculos. Ya. De ahí continuaríamos. Ya. Después de eso tenemos que esta articulación que llegaría a ser mediante músculos genera movimientos, un movimiento de extensión y de flexión. Ya. Entonces, continuamos. Continuamos con la articulación escapumeral o articulación del hombro, donde el húmero se articula con el húmero, formando la articulación del hombro. Esta articulación es sinovial y de forma esférica por la cabeza del húmero. Y está prácticamente formada, ya que se une con la cavidad glenoidea del escápulo y la cabeza del húmero se une, formando la articulación del hombro. Este tipo de articulación es de tipo esfenoidal, ya que la cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero y forma prácticamente el hombro. Su geometría y movimiento entre ellos podría llegar a ser de movimiento de flexión, ya que flexiona, y de extensión también, y movimiento de extensión. Ya, a unir el escápula con el húmero, la cavidad glenoidea del escápula tiene un tamaño pequeño, ya que la cabeza del húmero es un poquito mayor, y el labio glenoideo es un anillo fibrocartilaginoso, y lo rodea en la amplia cavidad que tiene acá, o sea, se llena de fibra. Entonces esto adapta la unión de la cabeza con el húmero. Entre estos se forma una cápsula articular, ya que la cápsula articular une al tendón del bíceps con bíceps braquial craneal, y mediante ello lo rodea formando como una vaina sinovial, se podría decir, y facilita su deslizamiento por el surco intertubercular. El contenido del sinovial de la cápsula se podría decir que está con una presión negativa, es decir, que está absorbida por el hueso en relación, pero sin ninguna fuerza suficiente como para estabilizar la articulación en una sola. Entre ellos tenemos ligamentos. Estos ligamentos llegan a unirse prácticamente con el labio glenoideo. Ya hablamos de los ligamentos, pero en esta articulación no se encuentra ningún tipo de ligamentos, ya que no son propios de la articulación. En este caso llegaríamos a estar pasando con la articulación del codo. Ya, osteológicamente la articulación del codo está formada por el cóndilo medial del húmero, que se articula con el agujero supratroclear de la tróclea. O sea, tenemos una unión así. La circunferencia articular del radio se une con la cabeza del radio y cerca del agujero del olecrano, con la incisura troclear y la incisura radial del cúbito. También tenemos que la apófisis coronoidea medial se llega a unir, y también la apófisis anconia, formando la articulación del codo. Con su cerro. Esta es una forma de disposición coronoidal lateral, y respecto a la medial hace que sea más frecuente con una luxación lateral, y especialmente en posiciones forzadas como el codo en flexión. Esta articulación tiene también como movimiento flexión y extensión, ya que puede flexionar y extender a la vez. En la articulación del codo, esta tiene contacto con tres huesos. En la parte distal tenemos al húmero, y en la parte proximal tenemos al cúbito, y en la parte proximal también tenemos al radio. Así, estos se establecen varias articulaciones con funciones íntimas en relación. La articulación húmero-cubital, entre la tróclea del húmero y la incisura troclear del cúbito. También tenemos la articulación húmero-radial, que está entre la tróclea del húmero y la cabeza del radio. Y la articulación radio-cubital proximal, que está entre la cabeza del radio y la incisura radial del cúbito por debajo del olecrano. Ya, este tipo de articulación se le llama también articulación de tróclea o de trocus, ya que estas articulaciones son sinovial y tienen comunicación con cavidades articulares y permiten un amplio movimiento. Como ya lo mencioné antes, la articulación húmero-cubital o húmero-radial forman parte de la tróclea, que permiten el movimiento de flexión y extensión de la articulación radiocubital. Proximal es parte de trocus y que permite movimientos de rotación interna, de pronación y rotación externa de supinación. Ya, esto tiene componentes articulares. Por ejemplo, la cápsula articular o la envoltura fibrosa que comparten entre varios artículos se comparten en una cavidad común Ya, entre estos se encuentran ligamentos que estabilizan la disposición de los huesos en cualquiera de los movimientos que llegan a realizarse. Entonces, tenemos el ligamento del olecrano, el ligamento oblicuo, ligamento anular del radio, ligamento colateral lateral, parte craneal, parte intermedia y parte caudal. Ligamento colateral medial, este ligamento colateral tiene también parte craneal, parte interna, caudal y hasta lateral. También tenemos el ligamento anular, que se encuentra en el radio del ulna. También tenemos el ligamento colateral medial, que une prácticamente. Y también tenemos el ligamento colateral lateral, que llegaría a estar por este lado. Continuamos con las articulaciones del carpo, que se articula radialmente distal, se articula. Aquí tenemos el radio cubital distal, la articulación sinovial funcionalmente condilia, y entre estas partes del radio, se une entre las partes del radio y el cúbito. Tenemos la articulación antebráquea carpiana, es una articulación sinovial, y está en partes del cúbito radio y la fila proximal del carpo, y funcionalmente cerca de la tróclea.
También tenemos la intercarpiana. Esta articulación también es de tipo sinovial y funcionalmente plana, que aparece entre cada hueso del carpo, que estén situadamente en la misma fila. O sea, si están en la misma fila, debería ser una intercarpiana. También tenemos la mediocarpiana. Esta articulación también es sinovial y está formada por filas proximales de los huesos carpianos hacia distalmente, y también podría ser funcionalmente como tróclea. También tenemos la articulación del hueso pisiformes. Este es un accesorio del carpo. Entonces, también es sinovial y entre los huesos se unen prácticamente con cara a cara y también con las caras palmares del cúbito y piramidalmente caracubital, y no tienen mucha movilidad que digamos. La articulación carpo-metacarpiana es una articulación también sinovial que se sitúa entre la fila distal del carpo y las partes proximales de los huesos metacarpianos, funcionalmente en la tróclea. Por lo general, este tipo de articulaciones de los carpos son de tipo tróclea, cóndilo y planas. Ya, en estas articulaciones también tenemos que tienen los movimientos de flexión y extensión. Flexiona y extiende, sin ningún problema. Junto a los huesos de los carpos pueden aparecer varios sesamoideos en la cara prácticamente palmar. En la cara palmar pueden aparecer sesamoideos. Entre estos también tenemos ligamentos. Los ligamentos, por ejemplo, el ligamento radiocubital, que es parte de la membrana interósea. El ligamento colateral lateral, que solo está entre el antebrazo. Y también tenemos el ligamento colateral medial, que también solo conecta los antebrazos proximamente. Y el ligamento antibraquiocarpiano, que también desciende del radio y el carpo mayor. Y también tenemos ligamentos carpo-metacarpianos dorsales entre huesos del carpo y metacarpo, que hay otros palmares equivalentes entre ellos. Y ligamentos carpianos dorsales que están situados dorsalmente entre ellos y los huesos del carpo, de la misma fila. Y también tenemos los ligamentos intercarpianos interóseos. No son visibles, pero están unidos entre las caras y entre ellos. Después de esto, continuamos con las metacarpofalángicas. Estas están prácticamente... son también sin desmosis, no son sinoviales, entonces están formadas por material fibroelástico que unen permanentemente a los huesos. Las metacarpofalángicas son articulaciones sinoviales situadas entre cada metacarpiano y la falange proximal. Funcionalmente son funcionalmente trócleas y están unidas. Estas articulaciones tienen huesos. Estas sí tienen huesos sesamoideos. Ya, estas tienen movimientos de flexión y extensión también, o sea, flexión y extienden, y repercuten en los dedos mayormente esta actividad. También tenemos los componentes articulares de cada articulación metacarpofalángica, que posee una pequeña cápsula articular, ya que estas son unidas con excesos dorsales y otros palmares. Prácticamente la cápsula. Ya. De ahí tenemos ligamentos de cada dedo. Entre ellos serían los ligamentos colateral, que une lateralmente a la tróclea del metacarpiano. También tenemos el ligamento metacarpo sesamoideo proximal. No hay uno para cada hueso, pero está hacia palmarmente. Y también tenemos el ligamento sesamoideo colateral, el ligamento intersesamoideo, y esos serían todos los ligamentos. Ahora continuamos con la articulación de la cadera. En esta tenemos el miembro pélvico. Tenemos el miembro pélvico. Como articulaciones tenemos la articulación sacroiliaca, la articulación de la cintura pélvica, y son sinovial y cartilaginosas. También como geometría como movimiento tenemos que es plana con superficie rugosa y que permite el deslizamiento y movilidad, y una movilidad muy limitada. Tenemos entre ellos, como más conocidos, al ilion y al sacro. Esta articulación es de tipo plana. También tenemos las carillas articulares del ilion, que harían de las caras, y las carillas del sacro. Estas carillas prácticamente se unen con las carillas del sacro que también tienen. Pero ahora nos vamos a ir hacia la articulación coxofemoral de la cadera, que esta está conformada por el fémur. Esta también es sinovial y de forma esférica, ya que se une la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal. Está unido, se une. Este tipo de articulación es de tipo esfenoidal y como movimientos tenemos movimiento de aducción, extensión y flexión. Extensión, flexión y aducción. Ya. También tenemos como principio que la fosa del acetábulo se une con la cara de semilunar, o sea, el acetábulo tiene una cara semilunar y una incisión del acetábulo y una fosita de la cabeza. O sea, la cabeza, o sea, el cuello del trocánter mayor y el del húmero se une hacia dentro del acetábulo, prácticamente juntándose con la cara semilunar y la incisura del acetábulo. Ya, la cápsula articular que se encuentra en el acetábulo rodea prácticamente todo y está prácticamente, rodea el borde del acetábulo, y desde el labio acetabular es prácticamente cartilaginoso, eso se llega a ampliar. Entonces, con el borde de la cabeza del fémur fijándose a su base en el podría ser un arranque del cuello del fémur, posee una amplitud suficiente como para permitir movimientos de gran versatilidad. Entonces tenemos como articulaciones que podrían ser ligamentos, o sea, los ligamentos que unen es el ilio femoral, el de refuerzo craneal, el isquio femoral, que es refuerzo caudal, y el isquio pubofemoral, que llegaría a ser refuerzo ventralmente. Y entre estos también se encuentran los ligamentos transversos del acetábulo, que cierran la incisura acetabular, o sea, prácticamente lo cierra el acetábulo, y también el ligamento de la cabeza del fémur, que está situado dentro de la cavidad capsular, o sea, dentro de la cavidad que está rodeada de líquido sinovial, une la fosa del acetábulo con la cabeza del fémur y se sella y prácticamente genera la movilidad y la articulación. Continuando con ello, bajamos y nos encontramos con la articulación de la rodilla. Esta articulación se puede llamar femorotibial, ya que se articula ya que esta también es de tipo sinovial y su función es troclear, o sea, es de tipo tróclea, y es una articulación compleja por la presencia de dos meniscos y ligamentos intercapsulares. Estos ligamentos son extrasinoviales. Tenemos también la femororutiliana, que es también de tróclea sinovial, y la tibioperonea proximal, que es plana. Esa articulación sinovial es plana. Entonces, continuando con ello, los tipos de articulaciones que se encuentran en la rodilla llegarían a ser de plana y tróclea.
En movimientos tenemos el movimiento de flexión y extensión, de misma manera, y también encontramos favelas. Estas se denominan en los huesos sesamoideos, o sea, encontramos los sesamoideos, están situadas en las caras caudales o popliteas de esta articulación y una lateral medial que se podría decir. Y también están unidas entre tendones y del origen músculo trapecio, y el cual siendo los bíceps unen a los orígenes de las áreas subcondilias del fémur y la tuberosidad del calcáneo. La articulación de la rodilla tiene un cóndilo lateral del fémur, cóndilo lateral del fémur, un labio medial de la tróclea del fémur y una fosa intercondilia del fémur que está en la cabeza del peroné, una tuberosidad tibial y un surco tibial, un cóndilo medial de la tibia y un cóndilo lateral de la tibia, y también tenemos una eminencia intercondilar de dos tubérculos intercondileos lateral y medial, y también se encuentra la favela, la rótula y el labio medial de la tróclea del fémur. Ya, entre ellos también tenemos ligamentos. Estos ligamentos están unidos. Ya. Estos ligamentos se llaman de la rótula, que se hallan proximalmente, distalmente del ligamento rotuliano. También tenemos el ligamento medialmente de los ligamentos femorales, femoropatelares y ligamentos tibio peroneo proximal, el ligamento colateral lateral y medial y el ligamento cruzado craneal que une la superficie interna del cóndilo lateral del fémur con la parte craneal de la eminencia intercondilar de la tibia, y el ligamento cruzado caudal que une la superficie interna del cóndilo medial del fémur con la parte caudal de la eminencia intercondilar de la tibia. Continuamos con las articulaciones del tarso. En este tenemos el tarso tibio peronea distal y el tarso crural, las intertarsianas y los tarsos metatarsianas. Ya, estas articulaciones son de tipo sinovial plana y están situadas entre las partes distales de la tibia y peroné en una cápsula de extensión tarsocrural. Como dije, son articulaciones de tipo tróclea y tipo plana. Sus movimientos también son de flexión y extensión, ya que flexionan y extienden al mismo tiempo. También tenemos pueden aparecer también sesamoideos y en la cara palmar por lo general. Entre ellos tenemos ligamentos que unen a los metacarpos. A los carpos y no, tarsos. En esto tenemos al ligamento tibio peroneo distal, a los ligamentos intergaloperoneos y al calcáneo peroneo, al ligamento colateral lateral y al ligamento plantar largo, al ligamento colateral medial y al ligamento dorsal del tarso y ligamento tarso metatarsiano. También se encuentra, es posible distinguir tres retináculos, ya que estos están dorsalmente y lateralmente del peroné y plantarmente del retábulo al flexor. Como último, tenemos las articulaciones del pie. Las articulaciones metatarsofalángicas son similares a las metacarpianas falángicas, ya que son prácticamente las mismas, pero diferentes. En parte proximal tenemos a los metatarsianos, que se unen fuertemente con los ligamentos en la parte distal de los metatarsianos y dejan espacios interóseos, o sea, espacios. Diferencias entre los carpos y metacarpos llegarían a ser que los metatarsianos son más largos y los metacarpianos son más cortos. Entonces, también tenemos diferencias. Entonces, las diferencias serían que las articulaciones metafalángicas carecen de recesos plantares y también se ligan mediante los plantares, o sea, no palmares. Plantares. También tenemos que son similares, ya que son interfalángicas de las manos y deberían ser interfalángicas de los pies. Y ya, el pie en número de dedos es 4 y el del 1 no se forma, o sea, se unen prácticamente los carpos y tarsos y ya, desaparece siempre uno. El 1 con el 2 llegarían a formarse. También tenemos que los dedos de la mano y del pie son articulaciones metatarsofalángicas, carentes de recesos plantares y también ligamentos plantares, por lo que habitualmente no se posicionan demasiado. Ya. Entonces, como último, tendríamos que los dedos del pie también tienen metatarsianos, falange proximal del dedo, falange medial, articulación es interfalángica distal y articulación interfalángica proximal y las falanges distales que serían de los dedos. Eso sería todo. Muchas gracias.